Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. ¿Qué os parece si buscamos en la Biblia 2 de Corintios, en el capítulo 9? El tema de hoy es un tema, como diríamos, delicado, pero muy necesario, tener un amplio conocimiento de los principios bíblicos, los principios del reino de Dios sobre este asunto. Vamos a hablar de finanzas. Yo sé que a muchos el simple hecho de decir vamos a hablar de finanzas, como que ya no le va a gustar mucho, pero déjeme que le explique, va a ser para tu bendición, para la bendición de tu casa. Nos quedaríamos sorprendidos si el Señor ahora mismo nos pudiera hacer ver con claridad, aunque ya también se sabe, y las estadísticas también aproximadamente están ahí, señalando la importancia del problema, la cantidad de matrimonios y de familias que se han destruido por causa de las finanzas. El no controlar este tema, el no controlar las finanzas bajo los principios del reino de Dios, hace que las finanzas controlen a las personas bajo los principios del príncipe de este mundo. Y cuando las personas se dejan enredar y entran bajo ese poder del padre de la mentira, cuando quieren darse cuenta ya es tarde, están atados, seriamente atados por potestades, demonios, son demonios, la codicia, la avaricia, son potestades diabólicas que toman el control de la mente y el corazón de las personas y no están cualificadas para poder obedecer los principios del reino de Dios, sino que están atendiendo, porque hay una sociedad muy declarada entre lo que es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas y nuestra propia carne. Y cuando nuestra carne no se sujeta al gobierno del Espíritu Santo, está totalmente expuesta o expuesto la persona a ser gobernado por estas potestades, la codicia, la avaricia, la tacañería. O sea, están ahí bajo unos efectos completamente alejados de la voluntad del reino de Dios. Y se ven, son personas que pueden tener mucho dinero, pero no han dejado nunca de ser unos desgraciados de la vida, porque no disfrutan de la vida. Ahora, cuando entremos en materia, en esta mañana, pues a través de la luz de la palabra del Señor, la lámpara para nuestro pie, la lumbrera para nuestro camino, lo podremos ver con más claridad conforme la luz de la palabra de Dios y el consejo divino. Hay personas que tienen lo suficiente para ser felices, pero no son felices. Hay amargura, hay tristeza, hay desórdenes, hay desequilibrios. Y esto nos declara que el dinero, la potestad de las riquezas, no es lo que da la felicidad. No es lo que hace que el hombre se sienta completo. No es lo que hace que el hombre se sienta dichoso, feliz. Entonces creo que necesitamos pararnos y reflexionar. Yo sé que cuando un pastor habla de finanzas, no hay quien piense, bueno, ya el pastor va a hablar para pedir. Y bueno, hermanos, el que me conoce sabe que
que yo no voy por ahí. Y tengo que deciros que me cuesta hablar de las finanzas precisamente porque uno sabe lo que piensa la gente. Creo que Dios es más que suficiente para proveer para su casa. Y cuando hemos sido genuinos y hemos hablado de nuestras necesidades, como hace poco hablábamos de la necesidad, y tengo que dar las gracias porque ha habido una respuesta hermosa de la iglesia velando por la obra de Dios en este lugar. Estamos ahí viendo un resultado hermoso y nos sentimos. Pero justo el Señor me inquietó. Estuvimos en este retiro de matrimonio. Los hermanos que estuvieron compartiendo la palabra del Señor, ellos decían que como matrimonio se juntaban una vez al mes para hablar de las finanzas. Y lo vi muy sabio, lo vi muy inteligente. Creo que es una parte muy importante dentro de lo que es la unión conyugal de un hombre y una mujer. Tener el control sobre las finanzas es un éxito en la pareja. Lamentablemente y tristemente muchas parejas no tienen el control sobre esas finanzas y son las finanzas las que los controlan y las que provocan esos momentos complicadísimos de conflicto, de pleito, de confrontaciones, momentos de decir cosas desagradables, de dañar el corazón. Y todo por causa de que hay ahí una potestad que está dañando, está estorbando un pensamiento sabio, un sentimiento adecuado. Hay un proverbio que me ha venido a la mente ahora. Creo que es el 21, Proverbio 21:5, dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente ciertamente va a la pobreza. Son cosas que usted y yo tenemos que pararnos a meditar, considerar la importancia y el valor y sobre todo los efectos y las consecuencias. Como veníamos hablando, la importancia del tema de las finanzas, y continúo dando la introducción, y el tema a tratar en esta mañana es el plan maestro del reino de Dios para nuestras finanzas. ¿Ok? El plan maestro del reino de Dios para nuestras finanzas. Creo que a estas alturas estaríamos pecando en una parte muy importante, muy seria, del conocimiento de lo que representa Dios Padre para nosotros, lo que representa nuestro Rey y lo que representa el reino de Dios en nosotros. Si no entendiéramos de que Dios tiene un plan maestro para tu prosperidad, para que tus finanzas estén fundamentadas en fruto, en riqueza, en estabilidad, en firmeza. La palabra del Señor dice que si nosotros, que somos malos padres, que no lo hacemos bien, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y todo padre, por muy imperfecto que sea, siempre tiene en la mente un plan de bendición para sus hijos. A mí me pasa. Y seguramente que a usted también. Y siempre, incluso intentamos de enseñarle aquellos principios que nos han servido a nosotros, que nos han valido a nosotros, que han sido bendición. Y aparte uno también piensa en qué puede darle a su hijo, con qué puede bendecir a su hijo. Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas.
O sea, ahí ya vemos que Dios tiene un plan maestro para nuestra bendición. Ahora usted tiene que verlo. Usted tiene que creerlo. Y usted tiene que meterse dentro de una dimensión de obediencia al plan de Dios. Porque las cosas de Dios funcionan de esa manera, a través de la fe y la obediencia. Diga conmigo, fe y obediencia. Necesitamos. Dios tiene un plan. Por favor, dígale a su hermano, Dios tiene un plan maestro para tus finanzas, las finanzas de tu casa, las finanzas de tu familia. Amén. Nosotros vamos a estar atentos a lo que el Señor nos dice. Mire, cuando estamos afectados por una potestad ajena a la voluntad de Dios, o sea, un demonio, codicia, avaricia y otros más que hay, cuando estamos afectados, no vamos a recibir la enseñanza con gozo. Y esta enseñanza necesitamos recibirla con gozo, con alegría. Así que deje que el Espíritu Santo le ministre y que lo pueda desatar de todo aquello que le pueda estar robando la libertad del gozo de Dios para su prosperidad. El alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. Ya estoy lanzando, como diríamos, aquellas flechitas que nos están abriendo camino hacia entender los principios del plan maestro de Dios para la bendición de nuestras finanzas. Pero vamos a leer estos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, pero esto digo, está hablando el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, yo quiero pararme aquí para confrontar esos dos conceptos, escasamente, generosamente. Son dos actitudes. Una actitud que no tiene nada que ver con el reino de Dios, que es la escasez. Una actitud que es completamente del reino, que es la generosidad. De hecho, fíjese, me quiero parar aquí para que recordemos el fundamento de toda generosidad que está en el corazón de Dios Padre, el que ha puesto ese plan maestro para el enriquecimiento de tu familia, de tus finanzas. Él dice, y aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, lo dio. Vaya desatando su mente, porque vamos a después hablar de dos principios fundamentales y quiero que usted lo pueda recibir con claridad. Lo entregó, lo dio por todos nosotros, dice Pablo. ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Se da cuenta cómo Dios tiene un plan maestro para su prosperidad, para su bendición? Creo que la iglesia no puede ignorar esto.
Dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Qué bueno que en esta mañana, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo que se está moviendo, que está tratando ahí con cada una de nuestras vidas, podamos entender esto, porque yo sé que estamos en un tiempo donde va a explosionar muchas cosas tremendamente importantes en nuestras vidas, primeramente a nivel espiritual. Y va a haber una liberación de cosas muy puntuales que están en la mente, los pensamientos de cada hombre, de cada mujer aquí, que están también en el corazón, en los sentimientos y en las emociones, todo esto. Va a haber una intervención divina en este tiempo, porque Dios está acondicionando, está preparando una iglesia que va a poder administrar las riquezas del reino a las personas que vienen con pobreza, pero que van a ser enriquecidos a través de ese corazón generoso que ha sido de antemano tratado por el Señor. Y cuando la gente que viene bajo los efectos de la pobreza y de la esclavitud de ahí fuera y venga y entre en el oasis de amor del Señor, donde la riqueza y la prosperidad es una realidad, entonces será un impacto para sus vidas. Y ellos van a beber y se van a sentir saciados, van a comer y se van a sentir satisfechos, porque usted y yo somos canales de bendición. Porque después vamos a mirar la realidad de ser un canal o un estanque. Dios nos ha diseñado conforme la palabra eterna del reino de Dios como canales, no como estanques. Pero el engaño del enemigo, ahora lo veremos, hace que nos convirtamos en estanques, y el agua estancada se pone ahí, el moho es resbaladiza y está todo ahí infectado. El agua que no se mueve se está disipando todos los nutrientes y se está infectando con las cosas malas. Entonces es necesario entender el plan maestro de Dios. Dios quiere que usted sea un estanque que esté siendo usado bajo los principios del reino glorioso de Dios, y no una charca infectada, llena de moho y llena de cosas resbaladizas y babosas, que es lo que pasa en los estanques. Amén. Dice, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay una siembra, hay una cosecha. Diga conmigo, hay una siembra, hay una cosecha. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Entienda bien, hermano, la actitud del corazón señala actitud del reino o señala actitud de esclavitud. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, no esclavitud. A lo largo de esta enseñanza nos vamos a tener que preguntar si damos con tristeza o damos con alegría. A lo largo de esta enseñanza vamos a tener que preguntar si sembramos escasamente o sembramos generosamente. A
lo largo de la enseñanza vamos a tener que preguntarnos si estamos libres o somos esclavos. Porque las evidencias van a hablar por nosotros. Produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Como he dicho, el plan de Dios es que el plan maestro de Dios es que usted sea un canal de las riquezas de Dios. No hay otro plan. Es el mejor plan. Y ese es el plan que Dios quiere que usted disfrute. Que usted forma parte de ese plan glorioso de la abundancia. Cuando Jesús dijo, Juan 10:10, ahí hay dos contextos que enfrentan lo que es la realidad del ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que pasa, el que vive dentro del fundamento del padre de la mentira, lo que va a sentir es que es robado, ultrajado, que es herido, que es amenazado de muerte. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor está declarando esto, Dios está abarcando todos los contextos de nuestra vida. Dentro de lo que dice el apóstol Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Está hablando dentro del contexto natural y carnal en cuanto a las necesidades de cada uno, que Dios dice que ya nos los ha dado todo lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. Y dentro del contexto espiritual, dice, todo os ha sido dado. No es que tenemos que esperarlo, sino que tenemos que vivir ya disfrutando lo que se nos ha dado por su divino amor y poder. Porque ese es el plan maestro de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas, que podamos disfrutar la abundancia del reino de Dios en todos los contextos de nuestra vida. En lo espiritual, aún en lo físico y en lo natural. David dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre se ocupa y se preocupa de ser proveedor, de ser ese Dios que cuida, protege, provee alimento para su casa y para sus hijos, porque eres nuestro Padre. Nunca se olvide que eres nuestro Padre. El plan maestro de Dios es un plan perfecto. El que consigue formar parte real del plan de Dios para nuestras finanzas, esta persona va a ser sorprendida, porque el Señor va a abrir las ventanas del cielo. Y voy a terminar concluyendo, cuando termine los puntos que voy a hablar, precisamente vamos a concluir con Malaquías en el capítulo 3, porque hay tres cosas, recuerde, al final lo vamos a hablar, tres cosas que Dios se compromete. Y dice la palabra, fiel es el que promete y fiel es el que cumple. Pero vamos a ceñirnos. El plan de Dios es que usted sea un canal, no un estanque. Para entender el plan maestro de Dios, tendríamos también que analizar y entender el plan del mundo y del príncipe de este mundo. Y vamos a mirar un poquito. ¿Qué es lo que el mundo enseña? ¿Y qué es lo que hay inyectado en la mente y en el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres? El engaño de vivir para sí. Y en este vivir para sí está la palabra, el principio de acumular, el engaño
La gente cae en la trampa de querer acumular las riquezas. Viven para eso. No quieren ser canales donde la bendición de Dios está fluyendo y corriendo y llegando a los lugares donde el plan de Dios quiere bendecir a través de usted, sino que queremos ser estanques, queremos ser esas charcas. La Biblia nos habla y nos da ejemplo. Jesús habló tanto de esto, de los principios de nuestra liberación en cuanto a las finanzas. En Lucas, en el capítulo 12, verso 16 en adelante, encontramos la historia de aquel hombre que prosperó su trabajo y llenó sus graneros. Hubo un esfuerzo, hubo un trabajo, hubo una dedicación. Probablemente estaba tan encerrado en el trabajo y tan encerrado en acumular. Dice que llenó sus graneros, pero no estaba satisfecho. Y dijo, derribaré estos y haré otros mucho más grandes. Estamos ahora asomándonos al error, al principio mentiroso de acumular. Esa no es la voluntad de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Nos olvidamos de vivir. Nos afanamos queriendo conseguir. Y pasamos el tiempo amontonando, acumulando. No nos importa que ahí los niños se estén muriendo de hambre. No nos importa que allá no tengan para medicinas. Es igual, nosotros vivimos, o la gente vive, el que cae en este engaño, de este principio destructivo. Todo su afán es acumular para uno mismo. De tal manera que dice que cuando construyó los graneros y los llenó los más grandes, dice, alma mía, muchos bienes tienes. Decía este hombre, para muchos días. Ahora dice, gózate. Pero dice la palabra que Dios le dijo, necio. Has pasado toda tu vida trabajando, te has olvidado de vivir, incluso no has formado una familia. Lo sacamos del contexto porque si dice, hoy vienen a pedir tu alma, hoy te vas a morir. Has terminado de acumular y ahora te vas a morir. Todo esto que has acumulado, todo esto que has guardado, dice, ¿para quién será? Ese para quién será señala de que no tiene herederos. Porque el que vive para sí mismo, vive bajo la mentira del egoísmo. Y una persona puede tener mucho, como he dicho antes, y ser la persona más desgraciada que se mueve en el mundo. Va caminando con la avaricia en un lado y con la codicia al otro, y mirando a los demás como sujetos que no tendrían que estar ni en el mundo. Están bajo potestad de engaños tan terribles. Se piensan que son merecedores de todo. No, si aquel no tiene, porque no trabaja. ¡Que trabaje el gandul! Ellos son los mejores. Ellos son los que hacen. Pero no se dan cuenta que lo único que son monigotes en las manos del príncipe de este mundo, que han caído en una de las terribles trampas engañosas de la vida, vivir para acumular. Todos nosotros mejor hemos conocido a alguien así. Recuerdo cuando era niño, precisamente nuestro casero, el dueño de la finca que tenía allí
Ese hombre iba con las alpargatas rotas. Ese hombre no entraba a tomarse un café ni nada, no vivía. Parecía un pordiosero. Y media zona de Canoriá era de él. Y si lo vías por la calle te daban ganas de darle una limosna, porque parecía un mendigo. Los hay de todos los géneros. Pueden vestir muy bien, pueden enseñar relojes de oro, pueden tener, pero viven para sí y viven para acumular y no dejan de ser unos desgraciados de la vida. No han entendido el principio de la liberación en cuanto a la esclavitud de estar siendo manejado por la potestad de Mamón. Viven para acumular. Hoy vienen a pedir tu alma porque, hermano, ¿quién tiene la potestad de la vida y de la muerte sino Dios? ¿Quién podrá pasar por encima del poder de Dios? ¿Quién podrá engañar a Dios? ¿Quién podrá negociar con Dios? Si Dios ya lo ha declarado todo, incluso nos ha enseñado de qué manera ser ricos y de qué manera tenemos que invertir. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón, el orín y la polilla lo corrompe todo. Haceros tesoros en el cielo. Vuestras inversiones. Ahora, hermano, ¿quién es capaz de entender esto? ¿Quién es capaz de poner esto en balanza? Hay que ser muy sabio pero hermanos, ahí está. Y muchos que llevamos allá alguna carrerita hecha. Yo 40 años de convertido, Manolo y Carmen muchos más, mis suegros muchos más, y mucha gente me ganan en años. Y hemos podido ver que el vivir equivocadamente aún nos roba las esencias de las riquezas espirituales de Dios en Cristo. Y nos convertimos en religiosos rancios que han aprendido un lenguaje evangélico y que hablan muy bien y todo esto, pero que a la hora de la verdad le tienes que dar aquí en el codo para que suelten 2 céntimos. Y le importa un pito si en la casa de Dios hay pan o no hay pan. A esto vengo, a entender las realidades. Porque Dios ha hecho provisión. Y Dios no necesita nuestro dinero. Dios prueba nuestra liberalidad. Si somos libres o somos esclavos. ¿Y cómo las prueba? Las prueba primeramente dándonos una orden. El diezmo no es opcional. El diezmo es una orden. Es como un impuesto. Así. Le guste o no le guste. ¿Verdad que usted le paga Hacienda sus impuestos? Por el reino de los cielos también puso un impuesto. Y algunos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento ya eso fue abolido. ¿Dónde fue abolido? Porque Jesús, cuando estaba hablando de las tonterías que hacían, diezmando de la menta, del tomillo, y dice, hay cosas más importantes. Y es verdad que hay cosas más importantes. Dice, y es necesario hacer lo más importante sin dejar de hacer lo otro. Pero algunos nos queremos excusar con, no, hermano, lo que no está abolido, no está abolido, lo que no está quitado, porque Dios sigue probarme en esto. Y lo que se va a ver es la libertad, su libertad o su esclavitud, es lo que se va a ver. Usted será un buen sembrador que se deleita con una buena siembra, o será un sembrador escaso que anda quejándose de las malas cosechas. Dios dice que es el que da la semilla para el que siembra y pan para el que come. Si Él es el que lo da, hermanos, sea un buen administrador y siembre generosamente, porque generosamente vas a cosechar. Pero para entender, no me quiero adelantar,
para entender bien el plan maestro de Dios dentro del reino para nuestras finanzas, tenemos que entender y ver con claridad el plan mentiroso y rechazarlo, renunciar a ese plan mentiroso. Nunca usted va a abrazar el plan de Dios si está abrazando otro plan. Si usted está viviendo para acumular, usted es un estanque. Y ese no es el diseño de Dios para los hijos del reino. Porque si Él mismo dio el ejemplo y Cristo mismo dio el ejemplo de darse, entregarse, eso no es un estanque, eso es un fluir de la gracia de Dios para nuestras vidas. Los dos grandes errores dentro de los principios engañosos del mundo y del príncipe de este mundo, uno es acumular y otro es derrochar. El diablo, si no consigue convencer a uno para que acumule, pues lo engatusa para que derroche. Pero chicos, si el dinero te lo has ganado tú, disfrútalo, bebe, come, vete de fiestas. Pero todos sabemos que hay tiempos de vacas gordas y vacas flacas. ¿Y cuántos se han visto bajo la desgracia que pudiendo tener porque tenían, pero como no entendieron que hay que saber guardar, no acumular? Siempre hay que saber guardar buen depósito. No acumular ni ser esclavo de lo que acumulas. El Señor nos va a enseñar esta mañana a ser buenos administradores. Dice que un hombre rico vivía esplendorosamente y hacía fiesta todos los días. Eso lo encontramos también en Lucas, en el capítulo 16, 25 en adelante. Y había un mendigo que se llamaba Lázaro. Este pobre mendigo no tenía nada para comer y se acercaba a la casa del rico que cada día celebraba banquetes para ver si le daban, pero dice que ni las migajas que caían de la mesa. Aún venían los perros del rico a lamerle las llagas a este pobre mendigo. Dice la historia, fijarse, aquel que vivió para acumular y el resultado fue que se murió y lo que tenía fue para la hermanita de la caridad. Porque no tenía ni familia para darle, para que disfrutara la herencia. El pecado de acumular. Diga conmigo, el pecado de acumular. Porque hermano, ya va siendo hora que llamemos las cosas por su nombre. Pecado de acumular. El pecado de derrochar. Tanto el que acumula vive para sí, como el que derrocha vive para sí. Quiere subvencionar sus propias fiestas, sus propias orgías, sus propias... Pero lo que se da cuenta es que aquí estamos de paso. Y qué triste es vivir de esa manera y después presentarse a la realidad de la vida eterna desnudo. Hay un versículo en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 17. Vamos a leerlo aquí. Pero tú dices, yo soy rico. Ese es el engaño de Satanás a los que acumulan y derrochan. Dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué triste es no saber la realidad de nuestra condición. Y así camina mucha gente. En la vanidad de su mente, en la vanidad de su corazón, mirando a la gente por encima del hombro, se piensa que son mejores, que son porque tienen, son ricos y de nada tengo necesidad, no necesito a nadie. Dice, pero no sabes el pecado de la ignorancia, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la triste realidad de millones y millones de personas. Quiera Dios que yo no sea una de ellas. Un desventurado de este calibre. Porque ahí, hermanos, están las realidades de la felicidad. Hay personas que tienen dinero para vivir 3 o 4 vidas, pero son unos desgraciados y no saben disfrutar ni un solo día. Están traspasados de amargura, de inseguridad, de temor, de miedo. Y hay personas que tienen lo justo, y son las personas felices, dichosas, que siempre tienen una sonrisa en la boca, que incluso en lo poco que tienen, siempre están pensando en qué pueden dar, en qué pueden ayudar. Nos acercamos al plan maestro de Dios. Pero para acercarnos al plan maestro de Dios, tenemos que entender el plan mentiroso y alejarnos. Si yo soy esclavo del plan mentiroso del príncipe de las tinieblas, ¿cómo pretendo ser libre para gozar el plan maestro de mi Dios dentro de su reino? Nunca. Puedo ser un religioso, puedo tener muy buenas palabras, puedo también presentar muy buenas ideas y puedo moverme a lo mejor esplendorosamente, pero no dejo de ser un desventurado, un pobre, un ciego y un desnudo. Porque la liberalidad en cuanto al poder de Dios, por el amor de Dios obrando y actuando en nuestras vidas, vale mucho más que todas las riquezas de este mundo. Dice en Lucas 18:18, porque el acumular y el derrochar nos lleva a una esclavitud. Somos esclavos de la potestad de las riquezas. Un hombre rico, dice, un joven rico se acercó a Jesús. Y este joven era sincero en lo que sentía y fue a decirle, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este joven era 100% un religioso y cumplía con los requisitos religiosos, porque después de la conversación con Jesús se declara, Jesús dice, los mandamientos sabes, no matarás, no hurtarás, no esto, no lo otro, y dice, todo esto he hecho desde mi juventud. ¿Está bien? Llegó un momento que Jesús le dice, una cosa te falta. Hermano, ahí está el tema, ahí está el detalle que señala la gran realidad entre libertad y esclavitud. Aparentemente, este joven era rico, joven, lo tenía todo y también era un hombre piadoso. Era un hombre religioso que respetaba los mandamientos y los cumplía. Todo esto he cumplido desde mi juventud. Pero cuando llega al punto Jesús de confrontar la verdadera libertad o la verdadera esclavitud, ahí está. Dice, una cosa te falta. Anda, hey. Aquí, ¿cómo confronta, hermanos, esto? Vende todo lo que tienes.
Dáselo a los pobres. Y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Dios le está haciendo una oferta de riqueza eterna, pero él no supo verlo, ni entenderlo. Lo único que vio era la cantidad de su riqueza. Dice, pero como era muy rico, se puso triste porque eran muchas sus riquezas. Se puso triste. La tristeza es lo que acompaña al esclavo. Cada día el esclavo es acompañado de la tristeza y de la amargura. Por eso, aunque griten a los cuatro vientos, soy rico, Dios le dice, eres un desventurado, eres un pobre, eres un mendigo, eres un desnudo. Porque es lo que realmente pasa con las personas que no están viviendo bajo los principios de la libertad del plan perfecto de Dios para nuestras finanzas. El diablo ejerce un tremendo poder y control a través de las finanzas. Tiene millones y millones de esclavos que le sirven, que le dicen continuamente, sí, Boana, lo que tú me digas, haré lo que tú me digas. Dinero habla, dinero manda. Poderoso caballero es don dinero. Haremos lo que diga don dinero. Y a nuestro nivel, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, pero también nos controla. Hay un retiro espiritual. Siempre hay algo que se mueve ahí. No, es que no tengo, no, es que no puedo. No, porque hay que pagar esto, no hay que pagar. Pero sin embargo, a lo mejor una fiesta o cualquier cosita, oye, como que no pensamos tanto. Y más bien como que se mueve algo que te anima a invertir en eso. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Porque son las trampas, hermanos, que el enemigo utiliza. No damos cuenta, pero estamos ataditos. Este joven, rico, joven, guapo, de buena apariencia, religioso, cumplidor pero era un esclavo. Cuando tuvo que decidir por el reino de Dios, por los tesoros del reino, decidió por la riqueza. Imagínese, porque usted sabe que la muerte aparece y no respeta edades. No importa que fuera joven. Imagínese que en ese momento que le dice, pues lo siento mucho, Jesús, porque yo no puedo desprenderme de los lazos de mi esclavitud. Y sale de la presencia de Jesús y viene un carro, lo atropella y lo mata. Esto no está en la palabra, lo estoy añadiendo yo. ¿A dónde se va este joven? ¿A la gloria o al infierno? Ahí es donde manda la potestad de la esclavitud de Mamón a la gente, al infierno. Y a muchos religiosos manda. Ahora, entendiendo esos principios destructivos de acumular, derrochar, que trae una esclavitud visible y tangible, entendamos ahora los principios de liberación, los principios del reino. El principio del reino, hermano, es tan sencillo, es dar. Ese es el principio de tu libertad, el principio de tu riqueza, dar. No es acumular para ti, no es derrochar de lo que tú piensas que es tuyo y te lo dio Dios. Dice en la palabra de Dios en Lucas 6:38, todos sabemos ese versículo. Dad
y se os dará. Fíjate qué sencillo. Y habla de una medida buena. Diga conmigo, medida buena, apretada, remecida, rebosante. El Señor pondrá en tu regazo. Si no entendemos esto, hermano, es que disculpen las expresiones, pero es que me sale del alma. Son más tontos que abundio. Usted quiere ser una persona engañada, que es una persona libre, que es ser esclavo. Porque aquí están los principios, hermano. Le he dicho que estos temas son delicados porque nuestra mente carnal se mueve a 100 por hora pensando las cosas que no tenemos que pensar, pero no somos capaces de sujetar nuestra mente y nuestros sentimientos en obediencia ahora a lo que está escrito aquí. El pastor no está diciendo ninguna tontería. El pastor no te está diciendo que seas fiel a tus diezmos. El pastor no te está diciendo que ofrendes, porque contra más ofrendes, más semillas de vida estás poniendo en el reino. No te estoy pidiendo esto, hermano. Estoy pidiendo que seas inteligente, que entiendas los principios del reino, de tu libertad, del bienestar de tu familia. Que seas un bienaventurado, no un desventurado. Que seas una persona dichosa, no una persona desgraciada. Yo sé que duele escuchar según qué cosa, hermano, pero ¿tenemos oído para oír o no? ¿Tenemos corazón para entender o no? Dad y se os dará. Yo me imagino ese niño que se fue a esa campaña evangelística entre un montón de gente. Dice que había 5,000 varones sin contar las mujeres y sin contar los niños. El único previsor fue este niño. Llevaba 5 panes de cebada y 2 pececitos. Y cuando Jesús llama a los discípulos, porque los discípulos, maestro, despide a la multitud. Vamos a terminar el plan evangelístico por hoy. Vamos a terminar la campaña. Despide a la multitud porque la gente te ha seguido todo el día. Está cansada, ya está lejos de sus hogares, no tienen comida. Y Jesús dice, darle vosotros de comer. El principio de dar. Hay algo aquí tan tremendo, hay algo aquí tan poderoso, que el día que la iglesia lo entienda, esto revienta. Cuando realmente dejemos de acumular y dejemos de derrochar y entendamos el principio de dar y un corazón libre se disponga y entendamos la orden del Señor a esa persona, a ese niño pobre, a esa viuda, a ese mendigo. Que tienes para dar, no retengas, darle vosotros de comer. Maestro, ¿cómo lo haremos? ¿Te has fijado la multitud? Y hemos mirado a ver quién. Y hay un niño que solamente tiene 5 panes, 2 pececitos. ¿Qué son 5 panes? Y 2 pececitos para 5,000 varones. No sé cuántas mujeres. Acuérdense que las mujeres siempre son más que los hombres. En todos sitios. Y los niños también abundan. ¿Qué son? Pero Jesús no estaba diciendo tonterías. Dígale al hermano, Jesús nunca dice tonterías. Cuando Jesús dice algo, es porque Dios se va a glorificar.
darle vosotros. Poner en acción el principio de dar la orden, que se recuesten. Dame esos 5 panes. Padre, bendigo estos panes. Toma que este cacho, y toma este cacho, y toma este cacho, y toma este cacho. Y dice que todos se saciaron. Y recogieron 12 cestas de los panes y los peces que sobraron. ¿Cuántos creen esto? Este es el principio del reino, la abundancia, la gloria, la bendición del Señor. Esto no tiene nada que ver con acumular, esto no tiene nada que ver con derrochar, esto tiene que ver mucho con entregar, con darse. Había un enanito. Sí, porque tenía que ser un enanito. Y que Jesús pasaba y daba saltitos para ver a Jesús, pero no lo veía. Y se subió a un sicomoro, un árbol. Y Jesús le vio. Siempre que haya una actitud en el corazón de una persona de querer hacer las cosas bajo los principios del reino, Jesús te va a ver. Y Jesús lo miró y lo vio. Dijo, ¡eh! Y sabía hasta su nombre y todo. Yo no sé quién se lo dijo. Zaqueo, baja, rápido, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y cuando estaba en su casa, mientras los demás criticaban, porque era jefe de los publicanos, que Jesús comía con pecadores y se juntaba con pecadores, Jesús le dice, la vida, el reino ha entrado hoy en esta casa. ¿Y cómo entendió este hombre pequeño, este Zaqueo, jefe de los publicanos? Él era el que robaba a los que robaban. Los publicanos se llevaban un tanto por ciento y él se llevaba un tanto por ciento de todos los publicanos. Entonces, ¿cómo entendió el principio del reino? Y dijo, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Y si alguno he defraudado, y él sabía que había defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Restauración en el principio del reino, sin dolor en el corazón por la restitución de las cosas que se han hecho mal. Ese hombre se estaba convirtiendo en el hombre más rico sobre la tierra, porque estaba entendiendo los principios del reino, del plan maestro del reino de Dios para las finanzas. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Primer principio, dar. Segundo, administrar. Porque ¿qué hizo Jesús? Organizó y administró. Y su administración llegó hasta el punto que no se tira nada. En el reino no se tira nada. Se recoge las 12 cestas. Eso habla de administración, una buena administración. Y los hijos del reino tienen que ser buenos administradores, bajo el principio de dar. Acuérdese, somos canales, no somos estanques. Somos como ríos, no somos charcas. El agua de Dios, de la gracia de Dios corre y bendice
y riega y hace producir las semillas, germinar y dar fruto. Los estanques, día a día, está bajo la amenaza de la muerte. Cada día se consumen las cosas y cada día más peligro de infección y de muerte. No somos estanques, somos canales, buenos administradores. Y la consecuencia de eso es la libertad y el gozo. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué verdaderamente? Porque hay muchos que dicen que ser libres bajo un manto de mentira y no son libres. Pero no se trata de engañarnos a nosotros mismos. ¿De qué nos servirá engañarnos? Ahora bien, vamos a Malaquías para terminar. Rápido, capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Esa es la pregunta. ¿Habrá hombre tan listo y tan inteligente que robe a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9, esto duele. Malditos sois con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. Entendamos el principio de bendición, pero no hagamos oídos sordos a la maldición. La bendición es el plan maestro del reino de Dios sobre nuestras vidas y nuestras finanzas. Pero la maldición, para los que no están por la labor del plan de Dios y se van bajo el otro plan. Dice el Señor: da orden, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas del cielo, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, pues seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El que está bajo los principios termina robando a Dios. El que está bajo los principios del príncipe de este mundo termina robando a Dios. Y Dios ha diseñado y ha establecido un plan perfecto para ver con claridad, para que usted vea cuándo está en obediencia y en bendición o está en maldición. Y si no, Dios se lo recuerda. ¿Y cómo se lo recuerda? Porque usted lo va a sufrir. Estáis en maldición. Pero Dios, que es un Dios de oportunidad, dice: traer vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probarme en esto y veréis si abriré las ventanas del cielo. La primera cosa que Dios se compromete cuando usted se disponga a obedecer es abrir las ventanas del cielo y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Eso es lo primero que Dios se compromete. Lo segundo que Dios se compromete en protegerle, para bendecirle. Él dice que Él va a reprender al devorador. Ese devorador es la potestad más terrible
que ha arruinado millones y millones de familias y que ha traído tanta desgracia y tantas cosas horribles. Porque humanamente no estamos capacitados para confrontar esa potestad. Necesitamos la intervención divina. Está bajo los principios eternos del reino de Dios, de la justicia de Dios, para que el Rey esté operando a través de nosotros como canales que somos de Él. Y la vida del Rey, por la verdad del Rey y por el poder de su verdad, actúe la justicia y ponga las cosas en su sitio. Y cuando usted y yo actuemos en obediencia a la palabra, estaremos haciendo de que Dios obre a través de nosotros, y Él reprende al devorador por nosotros, y aquel que viene a robar, a matar y a destruir no tiene potestad sobre nosotros. No tiene potestad. Primero, Él se compromete cuando obedecemos la palabra en bendecirnos de una manera sobreabundante. Segundo, nos protege del devorador. Y tercero, hace que seamos un testimonio digno para las naciones. Bienaventurados seréis entre las naciones, seréis llamados ciudad deseada. Un testimonio donde la gente verá que usted y yo somos personas prósperas, pero con verdadera prosperidad. Ricos en los tesoros del reino. Ricos en las cosas eternas de Dios. Donde las cosas naturales de cada día no nos falta de nada. Habrá el pan suficiente, el alimento en tu casa, el vestido, el techo. Porque si tu Padre tiene un plan perfecto para las aves de los cielos y tiene un plan perfecto para los lirios de los valles, tú que eres la corona de su creación, es que no piensa tu Padre en ti. Grupo de alabanza, por favor. Tengo más, pero lo vamos a dejar aquí. Creo que es suficiente para que lo podamos meditar. Para entender bien los principios de vida y de liberación del reino de Dios, primero tienes que entender los principios del engaño. Acumular y derrochar es lo que lleva al hombre a la esclavitud y a la desgracia. Dar y ser buenos administradores es lo que nos lleva a la libertad y al gozo. En nuestra mano está, queridos. Y no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Dios le bendiga.